Mi nombre es Myrtle True, ahora tengo 18 años, pero la historia que estoy a punto de compartir parece pertenecer a otra persona. Es desordenada, complicada y algo que nunca pensé que tendría que vivir y mucho menos hablar de ello. Crecí en una casa que parecía perfecta desde afuera. Mi mamá, Caroline, tenía esta increíble carrera, un trabajo de alto poder que hacía que todos a su alrededor la respetaran y admiraran. Ella era el tipo de mujer que la gente llamaba una inspiración, pero detrás de puertas cerradas era diferente. Ella siempre estaba ocupada. Siempre se había ido y cuando estaba en casa, estaba distante, no se trataba solo de trabajo, sentía que no sabía cómo conectarse conmigo o tal vez no quería. No me malinterpretes, la amaba y todavía la amo, pero el amor no siempre significa comprensión. Mientras crecía, había noches en las que me sentaba en mi habitación y me preguntaba si ella siquiera notaba lo sola que estaba. Y luego estaba Greg, mi padrastro. Él llegó a nuestras vidas cuando yo tenía alrededor de 13 años. Al principio, yo no estaba segura de él. No era como mi madre, que era aguda y sensata. Greg era tranquilo y cálido, hacía chistes, me hablaba como si yo importara. Por un tiempo, pensé que él era el pegamento que nos mantenía unidos. Desearía poder decir que todo siguió siendo simple, que solo era una adolescente lidiando con cosas normales de adolescentes, pero no fue así. No funcionó así. Mirando hacia atrás, ni siquiera sé cuándo las cosas comenzaron a cambiar. Tal vez fueron las noches cuando mamá trabajaba hasta tarde y Greg y yo terminábamos viendo televisión juntos, o tal vez fue la forma en que me miraba. A veces, como si ya no fuera solo un niño. Todo lo que sé es que algo cambió lentamente, en silencio, pero lo hizo. Este no es el tipo de historia que compartes a la ligera, no es algo que simplemente le cuentas a un amigo tomando un café o riendo de eso años después. Es pesado y es feo, pero también es mi verdad, y si algo aprendí a través de todo esto es que esconderse de la verdad no la hace desaparecer. No sé si compartir esto me ayudará a encontrar un cierre o si solo me hace sentir más expuesta, pero sé que historias como la mía suceden más de lo que cualquiera quiere admitir, y tal vez, solo tal vez, alguien por ahí escuche. A esto le sumaba que me sentía un poco menos sola mientras crecía. Mi madre siempre parecía que se estaba quedando sin tiempo, las reuniones, los plazos, las llamadas telefónicas se tragaban sus días. Incluso cuando estaba en casa, se sentía como si estuviera en otro lugar por completo. Si no estuviera detrás de ella estaba en su computadora portátil, hablando por teléfono, paseando por la casa y dando instrucciones rápidas. La cena está en el refrigerador, no olvides cerrar la puerta con llave. Buenas noches, Myrtle, pero no había calidez, ni momentos prolongados en los que se detuviera, me mirara y simplemente estuviera presente. Me dije a mí misma que era normal que la madre de todos fuera así, es decir, ella nos proveía, nos daba un techo y se aseguraba de que yo tuviera lo que necesitaba, pero incluso cuando era niña, sabía que faltaba algo. Simplemente no sabía cómo decirlo o a quién decírselo. Ahí es donde entró Greg. Cuando mamá se casó con él, fue casi como si se encendiera una luz en nuestra casa. Tenía esa manera de hacer que todo pareciera más fácil, como si la vida no tuviera que ser tan seria todo el tiempo. Él se sentaba y me hablaba con mucha franqueza, no solo sobre la escuela o las tareas del hogar, sino sobre cosas que me gustaban, los libros que estaba leyendo, los programas que estaba viendo, cosas que me hicieron reír. Fue agradable, fue más que agradable. Por primera vez en años sentí como si alguien en la casa realmente me viera, y lo gracioso es que ni siquiera me di cuenta de cuánto necesitaba eso hasta que lo tuve. Greg llenó un espacio que no sabía que estaba tan vacío. Pero esto es lo que pasa con llenar un hueco como ese, es complicado. Es fácil que la mente se difumine, que los roles se confundan. Al principio, eran pequeñas cosas, la forma en que me sonreía cuando contaba una historia, como si él estuviera pendiente de cada palabra todo el tiempo. Se daría cuenta si parecía molesta, incluso cuando no decía nada. Estuvo atento, considerado y encantador. Me sentí demasiado bien. Tal vez hubo una noche que se destacó. Mamá estaba trabajando hasta tarde otra vez y estábamos solo Greg y yo en casa. Había preparado la cena, algo simple como pastor, y estábamos sentados a la mesa. Recuerdo haberle contado sobre una pelea que había tenido con un amigo en la escuela y estaba frustrada por eso, al borde de las lágrimas, y él solo escuchó,
No de esa manera en que a veces lo hacen los adultos. Cuando solo prestan atención a medias. Realmente escuchó. Cuando terminé, extendió la mano sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. Era algo tan pequeño, pero se sentía enorme. Me miró y dijo, Myrtle, eres increíble, ¿lo sabes? No dejes que nadie te haga sentir como si no lo fueras. No sé por qué, pero esas palabras me golpearon más fuerte de lo que deberían. Después de eso, comencé a notar cosas, la forma en que me elogiaba. Eres tan inteligente, Myrtle, o tienes un corazón tan bueno, la forma en que encontraba razones para pasar tiempo conmigo. Como pedirme ayuda con algo en la casa. No fue nada evidente, nada que pudiera señalar y decir que estaba mal, pero estaba allí, en este cambio, y creo que ambos lo sentimos. Mirando hacia atrás, me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes si lo vi como era y lo detuve antes de que fuera demasiado lejos, pero en ese momento no me pareció peligroso, me sentí segura. Como si por una vez alguien realmente se preocupara. Antes de continuar, solo quiero decir que esta historia no es fácil. Para mí, compartirla es crudo y confuso, y hay momentos que desearía poder borrar, pero si escucharla hace que alguien se sienta menos solo, entonces vale la pena. Así que si esto resuena contigo, tómate un momento para darle me gusta, compartir o suscribirte. Es una pequeña forma de hacerme saber que estás escuchando y que esta historia importa. Gracias. Ahora, hay un punto en el que la confusión comienza a sentirse como la gravedad que atrae. Te mantiene despierto por la noche y te hace cuestionar todo, tus elecciones, tus sentimientos, incluso a ti mismo. Ahí es donde me encontré con Greg. Desearía poder decir que fue repentino, que me golpeó de la nada y no tuve tiempo de procesarlo. Pero la verdad es que no fue así, fue un proceso lento, como el agua que se filtra en las grietas, antes de que notes el daño. Empecé a esperar con ansias el tiempo que pasábamos juntos, no de una manera casual, sino de una manera que me revolvía el estómago. Giraba cuando lo pensaba más tarde. Greg no era estúpido, debe haber notado que comencé a abrirme más conmigo, hablando de cosas que parecían íntimas. Como lo difícil que era mantener la casa funcionando con mamá ausente tanto tiempo o lo solo que se sentía a veces. Nunca había pensado que los adultos fueran solitarios antes, pero cuando lo dijo, le creí, y me hizo sentir más cerca de él, como si fuéramos dos personas que se entendían de una manera que nadie más lo hacía. La forma en que me tocaba el hombro cuando pasaba o cómo se sentaba un poco más cerca de lo necesario en el sofá, nada dramático, nada que cualquier otra persona notaría, pero lo suficiente para acelerar mi corazón. Empecé a dudar de mí misma, preguntándome si estaba imaginando cosas, si estaba leyendo demasiado entre líneas o si había algo real sucediendo entre nosotros. Por la noche, me acostaba en la cama y repetía todo en mi mente, la forma en que me sonrió, la forma en que se rió de mi broma, la forma en que me miró como si no fuera solo una niña, sino alguien que importaba. Me odiaba por sentirme así, odiaba no poder detenerlo. Un día me pidió que lo ayudara a arreglar una fuga debajo del fregadero de la cocina. Estábamos tan cerca y podía sentir la tensión, incluso si ninguno de los dos decía una palabra. Cuando terminamos, me miró y me dijo, «Eres de gran ayuda, Myrtle. No sé qué haría sin ti». Fue solo una oración, una línea descartable, pero se quedó conmigo durante días. No podía dejar de pensar en ello y fue entonces cuando la culpa comenzó a apoderarse de mí. Sabía que no estaba bien, sabía que no debería sentir lo que estaba sintiendo, pero saberlo no lo hizo desaparecer. Si acaso, lo empeoraba. Me sorprendía soñando despierta con él y luego salía de ese estado y me sentía la peor persona del mundo. Traté de evitarlo, pero nunca duró. Siempre estuvo allí, siempre amable, siempre Greg. Empecé a preguntarme si él sentía lo mismo. Seguí fingiendo que todo estaba bien, incluso cuando sentía que me estaba desmoronando. Comenzó en una noche que parecía como cualquier otra. Mi madre había salido por la noche a una cena de negocios o a un evento de networking y me dejó sola en casa con Greg. No era raro que confiara en él y, honestamente, él también lo hacía. Greg y yo habíamos pasado la tarde viendo una película al azar en la televisión, a la que ambos prestábamos atención. Recuerdo que me acurruqué en un lado del sofá y él en el otro. Se sentía normal, incluso reconfortante,
al menos al principio. En algún momento durante la película, me moví, bromeando que estaba engordando. Fue un comentario casual del tipo que hago para ocultar lo consciente que soy de mi cuerpo. Greg se volvió hacia mí y dijo, no estás gorda, Myrtle. Eres hermosa. Su tono era tranquilo, casi demasiado tranquilo. No sabía qué decir, así que me reí torpemente, tratando de ignorarlo, pero luego se acercó más. Su mano descansó ligeramente sobre mi rodilla solo por un momento. Realmente eres tú, dijo. Sé que dijo hermosa, esa palabra se sintió tan pesada viniendo de él, como si tuviera más significado del que debería tener. Me congelé, mi corazón se aceleró y sentí calor subiendo a mi cara. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando, que no era lo que parecía, pero luego se inclinó y me besó. No me aparté, solo me quedé allí sentada, en shock, insegura de lo que estaba pasando. Mi mente daba vueltas y gritaba que esto estaba mal, pero mi cuerpo no escuchó. Al día siguiente no podía dejar de pensar en ello. Seguí repitiendo el momento en mi cabeza, tratando de entender por qué lo había hecho. ¿Fue mi culpa? ¿Le di demasiada importancia? Pero no pude sacarme la curiosidad, así que un par de días después fui a verlo. Necesitaba respuestas, necesitaba saber por qué, aunque él estaba en la cocina preparándose café, como si nada hubiera pasado. Le pregunté sobre el beso, quería que lo negara. Dime que fue un error y que no volverá a suceder, le dije. Pero en lugar de eso, me miró y dijo, Myrtle, he tenido sentimientos por ti por un tiempo, eres la razón por la que me he quedado. No pude creer lo que estaba escuchando. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa menos quedarme allí y escucharlo justificar lo que había hecho, pero no me moví. Me quedé allí congelada otra vez, y luego me besó de nuevo. Esta vez, me empujé hacia atrás, le dije que no estaba bien, que no podía pasar, pero no se detuvo. Me dijo que yo era especial, que no podía evitarlo. Sentí sus manos sobre mí, en mis hombros, y bueno, ya saben. La relación continuó. Así fue durante unos 9 meses, aunque las cosas fueron difíciles durante gran parte de ello. En un momento, me echaron de la casa después de una pelea con mi madre. Ni siquiera recuerdo de qué se trataba, pero empaqué mis cosas y me fui. Por un tiempo pensé que ese era el final. Pensé que estar fuera de casa significaría estar fuera de su alcance. Que tal vez finalmente podría respirar de nuevo. Volvería a visitarlo los fines de semana, aunque no para él, me decía a mí misma que cada vez, pero para ver a mi mamá. Y, incluso entonces, sentía su presencia, como si estuviera esperando una oportunidad. Lo pillaba mirándome durante la cena o encontraba alguna excusa para hablar conmigo a solas. Me ponía los pelos de punta. Lo odiaba, pero me odiaba más a mí misma por no haber hecho algo, por no haberle dicho a nadie antes de Navidad. Me mudé de nuevo con mi madre y nos reconciliamos. Ella me dio la bienvenida a casa como si nada hubiera pasado. Pensé que tal vez, solo tal vez, podría seguir adelante. Estaba mejorando, estaba empezando a sentirme más estable. Incluso me estaba preparando para dejar mis antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo por primera vez en mucho tiempo. Sentí que podía haber un futuro en el que no me estuviera ahogando en culpa y confusión, pero Greg no me dejó ir. No entendía, o tal vez no le importaba, que yo hubiera terminado. Le dije que se acabó, le dije que si alguna vez me tocaba de nuevo, le diría a mi mamá. Pensé que había sido clara, pero no fue así. Él comenzó a entrar sigilosamente a mi habitación por la noche, simplemente se sentaba allí y me miraba dormir. A veces, cuando me despertaba, me susurraba cosas que no quería oír. Era como si estuviera tratando de recordarme que todavía tenía el control, que no importaba cuánto quisiera seguir adelante, él no me dejaría. Lo que lo empeoró fue lo atrevido que se volvió. Él hacía comentarios delante de mi madre, cosas que sonaban inocentes en la superficie, pero que tenían mucho peso por debajo. Y ella nunca se dio cuenta, pensó que le estaba hablando a ella, no a mí. No sé si quería que se diera cuenta o no. Tal vez tenía miedo de que ella lo hiciera, tal vez fueron ambos. La relación finalmente terminó cuando comencé a salir con otra persona. Había estado con este chico durante casi 9 meses. Esta vez, una relación real,
que no me hiciera sentir mal por dentro. Estar con él hizo que me diera cuenta de lo mal que había estado todo con Greg. Sentí que podía respirar de nuevo, como si finalmente pudiera comenzar a juntar las piezas de mí misma. Pero Greg no se detuvo, todavía encontró formas de insertarse en mi vida para recordarme el desastre que habíamos hecho. Un día, todo se vino abajo. Mi madre se enteró, no sé cómo. Si escuchó algo, si finalmente vio lo que yo no pude. Todo lo que sé es que, una noche, ella me confrontó y la verdad se derramó antes de que pudiera detenerla. Fue todo, los meses de secreto, las mentiras, la culpa que había estado cargando como un peso en mi pecho. Ella no dijo mucho, solo lloró y luego llamó a la policía. Greg terminó encarcelado. Trató de negarlo, por supuesto, trató de pintarme como la que malinterpretó todo, como la que lo engañó, pero la verdad salió a la luz y no había vuelta atrás. Pensé que eso me traería un poco de alivio, que tal vez finalmente me liberaría de él, pero no se sintió así. Solo me sentía vacía. Mi novio rompió conmigo, no podía soportarlo, no podía asimilar lo que había sucedido. Creo que pensó que lo había engañado con Greg y ni siquiera sabía cómo explicárselo, así que no lo hice. Mis amigos se separaron. Algunos se quedaron a mi lado, diciéndome que no era mi culpa, que había sido inestable y manipulada. Otros me dejaron completamente de lado. No podía culparlos. No sabía qué creer sobre mí, así que, ¿cómo podría esperar que alguien más lo hiciera? Hasta ahora, solo estoy tratando de descubrir cómo seguir adelante. No busco compasión. Sé que lo que pasó fue repugnante y lo llevaré conmigo por el resto de mi vida, pero también sé que era joven, confundida y manipulada por alguien que debería haberlo sabido mejor. Estoy tratando de aprender a perdonarme a mí misma, incluso si no estoy segura de merecerlo. Así que aquí estoy, poniéndolo todo ahí, no porque quiera atención, sino porque no sé qué más hacer. Si has escuchado hasta aquí, gracias. No sé qué espero encontrar al compartir esto, pero tal vez alguien haya pasado por algo similar. Tal vez alguien tenga consejos sobre cómo seguir adelante, cómo sanar. Estoy escuchando y tratando de creer que no es demasiado tarde para volver a juntar las piezas de mí misma. Si has llegado hasta el final, significa más para mí de lo que puedo decir. Por favor, si crees que esta historia podría ayudar a alguien más, compártela. Y si quieres seguirme mientras descubro a dónde ir desde aquí, dale me gusta y suscríbete. Tu apoyo significa todo en este momento, más de lo que puedo expresar con palabras. Gracias.